Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida esta noche al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Hola Checo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, como siempre es un gusto el poder platicar contigo y con todos nuestros amigos de La Media Tijera. El día de hoy vamos a platicar a raíz de que el Cruz Azul parece que por fin este va a ser su año y que está dando mucho de qué hablar con su racha de victorias consecutivas y que se habla de que pueden alcanzar un nuevo récord en el fútbol mexicano, y también estuvo muy sonado en el fútbol europeo la racha del Manchester City que ligó 21 victorias, aunque ya se rompió, perdieron el derbi de Manchester contra el United, pero también dio mucho de qué hablar este récord y nos pusimos a buscar los récords de los equipos y por ahí también algunos individuales que existen en el fútbol mundial. Algunos de verdad son impresionantes, otros son, podríamos decir, hasta ridículos, y otros de verdad que es por puro ocio. Antes de que entremos con los datos, Pollo, yo te quisiera preguntar, para ti, tú que has dirigido, has entrenado y entrenas equipos de fútbol juveniles, infantiles, y has estado en torneos hasta internacionales, ¿para ti son importantes estas estadísticas, estos récords, o realmente pueden ser hasta una distracción, una presión extra para los equipos o los jugadores? Porque cuando se empieza a hacer tanto ruido, como le está pasando ahorita al Cruz Azul, como que ya pareciera que sales más buscando el récord, que a final de cuentas, tomemos el caso del Cruz Azul, pueden lograr 18 victorias, pero si en la liguilla los eliminan a la primera, de nada te sirve el récord. ¿Tú cómo ves esto de los récords? ¿Te gusta? ¿Crees que al equipo y a los jugadores les afecta? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Checo, es importante siempre, pues obviamente, el salir a competir y ganar algo, ¿no? Digamos, el resultado del partido o si eso te permite tener alguna racha, pues también es importante, ¿no? Pero obviamente pues depende mucho también de las edades, de las categorías, de los torneos. Ahorita que comentas eso, hay una película que trata sobre el fútbol americano, no sé si la llegaste a ver, que se llama, en español le pusieron creo que un equipo legendario, en inglés se llama When the Game Stands Tall. Que es precisamente esto, es un equipo de una preparatoria en California, que tenía la racha de partidos sin perder, o sea, en su confederación, en su liga, nadie les ganaba, tenían el récord de más partidos sin perder, y su entrenador los quiere, porque ya nadie quería jugar contra ellos, ¿no? Dentro de su propia conferencia, ya nadie quería jugar contra ellos porque siempre era el equipo que ganaba, ¿no? Entonces, su entrenador los busca cambiar hacia una otra categoría un poquito más grande, y la película trata sobre eso, ¿no? Cuando pierden su primer partido. Entonces, ahí te marca un poquito esa parte de la presión, porque fueron años de estar invictos, cómo los jugadores que van pasando pues empiezan a sentir esa presión, ¿no? De no fallar en el momento importante, y cómo una derrota puede marcarlos a ellos, ¿no? Y la película trata básicamente de eso, ¿no? De cómo un equipo con una racha impresionante de victorias pierde el primer partido, que de hecho pierden 2 de forma consecutiva, y de ahí empiezan otra vez a ganar. Tenían el récord, fíjate, de 151 partidos sin perder en su liga durante más de 10 años. Y precisamente es eso, ¿no? Porque te empieza a marcar un poquito acerca de la presión que sienten los jugadores a mantener esa racha, y cómo la comunidad estudiantil de la preparatoria siempre apoyando al equipo, y qué pasa cuando pierden, y que realmente es cómo les afecta psicológicamente esa presión, ¿no? En el fútbol, cuando se trata de récords igual de forma positiva, pues siempre hay como que ese extra de presión, pero muchas veces cuando ya se pierde, sobre todo estas rachas tan grandes de victorias, como que libera mucho, ¿no? Y es otra vez empezar a las bases, un poquito más lo que se estaba haciendo en un principio, pero ya sin esa presión de salir a ganar o tener que ganar por obtener un récord, ¿no? Sí, es que yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso del Manchester City, que prácticamente ya es un hecho que va a ser campeón de la Premier, lleva mucha ventaja sobre el segundo lugar, que es el Manchester United, y bueno, sabemos todos que la asignatura pendiente de ese equipo y de Pep Guardiola como entrenador es la Champions. Obviamente en Inglaterra se toma mucho en cuenta esto de los récords, hay por ahí el famoso Arsenal de Wenger, que los invictos le llaman a ese equipo, ¿no? Que más adelante nos vas a platicar por ahí de equipos europeos, y por ahí aparece el nombre de este equipo que logró una
una temporada invicta, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, para el City era bueno ya romper esa racha, porque si de por sí traen presión de que se han quedado en cuartos de final, que no han alcanzado lo que se esperaba en Champions, pues obviamente le iban agregando presión cada partido que iban ganando. Entonces ibas a llegar a una instancia de Champions donde no solamente iba a ser la presión de pasar o avanzar hasta la final, si es que es posible, sino aparte saber si el equipo podía mantenerse invicto o no. Entonces creo que, por ejemplo, en este caso les beneficia que se haya roto esa racha y, pues como dices, regresar a las bases, a quitarnos la prensa y toda la presión de tenemos que romper un récord o conseguir un récord, ¿no? Así es, y efectivamente, ¿no? O sea, esa parte de volver a sentir lo que es una derrota, a lo mejor todos los equipos en un momento van a perder, o sea, realmente estas rachas pues, no son para toda la vida, ¿no? En algún momento pues lo van a perder, pero eso no significa que echen a perder toda su temporada, como en este caso el City, ¿no? Y bien comentas, a lo mejor esa presión que cargaban por mantener ese récord, porque puede ser o presión o motivación, depende ya también mucho del cuerpo técnico, de los jugadores, cómo lo quieran vivir, ¿no? Pero al final de cuentas sabían que en algún momento iba a terminar y qué mejor ahorita previo a estas etapas más importantes que están por llevar a cabo dentro tanto de su liga, como dices, ya la tienen prácticamente ganada, pero sí en la Champions, en donde ahorita están ya también en una instancia decisiva y que al final de cuentas, bueno, es un poquito más de liberarse y seguir haciendo lo que estaban haciendo bien, ¿no? Sabemos los imponderables que hay en un juego, puedes salir en una mala tarde, que tu portero se equivoque, que tu delantero no salga fino ese día y pues ahí se termina, ¿no? Entonces, pues es parte del juego a final de cuentas. Así es, Pollo. ¿Y te parece si empezamos precisamente con los récords? Y vamos con los que tienes tú. ¿Con cuál iniciamos? Pues mira, hay muchos récords en el fútbol. Obviamente, al existir tantas ligas, tantos equipos y tantos años que tiene de ver el fútbol pues de una manera profesional, que hay muchísimos récords, ¿no? Ya lo veremos un poquito. Obviamente hay ligas más fuertes que otras. Hay ligas en donde prácticamente es un duopolio de equipos que se llevan, o es uno o es el otro durante toda su historia, salvo por ahí alguna rara excepción, ¿no? Pero en el caso de juegos, ahorita que lo comentabas, de juegos sin perder, esas rachas que son tan difíciles de conseguir, hay algunos récords que vamos a platicar un poquito, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las grandes ligas europeas, que todos sabemos que es en donde se juega el mejor fútbol, el récord de más partidos sin perder lo tiene el Milán de principios de los 90, desde el 91 hasta el 93, ese Milán de Arrigo Sacchi, que dominaba el fútbol italiano prácticamente con jugadores como el propio Carlo Ancelotti, Franco Baresi, Marco Van Basten. Era un equipazo realmente que dominaba su liga y se mantuvo invicto durante 58 partidos, incluidos obviamente 2 temporadas, una obviamente pues, terminaron invictos, que fue la 91-92, y la partido que perdieron la racha fue precisamente contra el Parma, con un gol de Faustino Asprilla, el jugador colombiano que en esos momentos empezaba a brillar en la Serie A, con un tiro libre, un potente disparo, le quitó el invicto a ese gran Milán, ¿no? Entonces fue una racha muy larga, 58 partidos, pues se dice fácil realmente, pero eso es a nivel de las grandes ligas, ¿no? O sea, si nos vamos un poquito más hacia ligas menos fuertes, el récord pues lo tiene el equipo del ASEC de Costa de Marfil, que entre el año 89 y el 94 llegó a ligar 108 partidos sin perder. 108 partidos. La liga de Costa de Marfil pues no es tan poderosa, pero bueno. Por lo que sea. Exacto, sí, ligar 108 partidos sin perder, bueno, pues yo creo que ni en las cáscaras de recreo, juntando todos esos partidos te dan ni siquiera la mitad de esos partidos, ¿no? Entonces, 108 pues es el récord de partidos sin perder. Si nos vamos a México, el récord lo tiene el América, que queda muy lejano de esos números, con 28 partidos sin derrota, que fue la época entre el 2005, que fueron campeones, que tuvieron un muy buen cierre de torneo y una liguilla muy buena, y el inicio del siguiente torneo, con jugadores como el Piojo López, como el propio Cuauhtémoc, Memo Ochoa, Pavel Pardo, y llegaron a ligar 28 partidos hasta que perdieron contra Jaguares de Chiapas de Salvador Cabañas, que después de este torneo pasó a jugar al América, ¿no? Pero era un equipo realmente que jugaba bastante bien, porque empataba muy poco, realmente su mayoría de partidos que no perdió
partido fueron victorias, fueron muy pocos empates, pero bueno, si sumamos esas rachas, llegaron a tener 28 partidos en aquel lejano 2005. Y un dato curioso también, fíjate que a nivel de selección, el récord lo tiene la selección española, con 35 partidos sin derrota. Entre ellos obtuvieron la Eurocopa del 2008, aquel equipo de primero con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque. Y curiosamente, fíjate, perdieron su invicto en un partido, en una semifinal de la Copa Confederaciones de Sudáfrica contra Estados Unidos. Es cierto, sí, 2-0, que perdió el equipo de España, que fue una gran sorpresa porque ese Estados Unidos llegó a la final contra Brasil, y que incluso, si no mal recuerdo, le iba ganando 2-0 a Brasil en la final de la Copa Confederaciones, y Brasil le dio la vuelta 3-2, ¿no? Pero ese equipo de Estados Unidos le quitó ese invicto de 35 partidos al equipo español, que después, lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues retomaron su buen fútbol y les alcanzó para un año después ser campeones del mundo y 3 años después bicampeones de Europa, ¿no? Entonces esa racha quedó ahí cortada en esa semifinal previa al Mundial de Sudáfrica 2010. Mira que lograr ese tipo de rachas teniendo o pasando por torneos como la Eurocopa, pues no cualquiera. Ya ahorita que mencionabas al Milan de los años 90, hay que recordarle a la gente que en los 90, nosotros que vivimos acá en México, pues no tenías las opciones que hay ahorita, ¿no? Realmente no veíamos fútbol italiano por ahí en los resúmenes de Deporte B o de Acción. Ajá, te mandaban te pasaban los goles o te daban las notas, ¿no? De el Milán volvió a ganar, bla, bla. Y yo me acuerdo mucho de eso, era la noticia cada semana. Y el Milán sigue con su racha de invicto. Y el Milán era de esas cosas que llamaba tanto la atención que cada semana que seguían sin perder era noticia, ¿no? A lo mejor ni veías los goles ni los partidos, pero sabías del Milán de Arrigo Sacchi y de los holandeses, ¿no? Que era una máquina que dominaba, como dices, la Serie A y también Europa, ¿no? ¿Fue ese Milán el que goleó 4-0 al Barcelona en una final de Champions? Posterior, sí, un año después, en el 1994, previo al Mundial de Estados Unidos, ya con Fabio Capello, el equipo que en Atenas le ganó 4-0 al Barcelona de Cruyff, que fue el final de aquel Dream Team, ¿no? Que tanto maravillaba a principios de los 90, pero era prácticamente la base, si bien ya había por ahí algunos jugadores que ya no estaban, pero sí, era esa base de ese gran Milán que se consagró campeón de Europa goleando al Barcelona 4-0. Muy, muy buenos datos, Pollo, y fíjate que el del América en el fútbol mexicano también, o sea, llama la atención. Yo he escuchado en entrevistas con exfutbolistas, sobre todo, que digo, son los que saben, los que están en la cancha, que comentan que se habla mucho de la irregularidad del fútbol mexicano, que un día goleas y a la siguiente semana pierdes y bla, 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 pero hay quienes, tanto entrenadores como jugadores, que dicen que la liga mexicana no es que sea irregular, sino que es muy complicado. Por dar un ejemplo, jugar una semana en Tijuana con unas condiciones de clima, de altura, a la siguiente en Toluca, y después, digo, ahorita no está el Veracruz, pero a nivel del mar, supongamos cuando juegas contra Veracruz, y luego vete casi a la selva contra Chiapas. O sea que cada jornada, de verdad, las condiciones climatológicas, entre otros aspectos, son tan diversas en México que es muy complicado tener este tipo de rachas, ¿no? Entonces, la verdad, sí, como comentas, a lo mejor comparándolo con el número de partidos del Milán y sobre todo el otro equipo que duró 120 y tantos, pues nada que ver, pero para el fútbol mexicano sí es un número bastante importante. Así es, bien lo dices, ¿no? También por eso se dice mucho que el fútbol mexicano es tan parejo que cualquiera puede ganar por lo mismo, ¿no? Porque es muy difícil mantener las condiciones de equipo fuerte cuando tienes exactamente eso, ¿no? Tienes que ir a jugar a la altura, tienes que jugar a nivel del mar, tienes que jugar, bueno, antes, porque ahorita ya no tanto. ¿Te acuerdas que se jugaba en la cancha de Torreón con 30 y tantos grados de temperatura a las 3 de la tarde, 4 de la tarde en domingo? Entonces sí es complicado, incluso el jugar en la Ciudad de México a las 12 del día, por la altura, la concentración, es complicado, ¿no? Entonces sí, el enracharse, y si lo vemos realmente, pues son pocos los equipos que ahorita, digo, bien lo comentabas, ¿no? Cruz Azul está en una buena racha de victorias. No sabemos hasta dónde puede llegar, y si nos vamos hacia los números es raro, ¿no? Ver equipos que de repente te marquen tantas condiciones de tanto tiempo de no sufrir derrota. Y ya que hablamos de rachas,
y de victorias, vamos a hablar del dato. Yo tengo a los campeones en racha, aquellos equipos que han conseguido el campeonato de sus ligas por más años consecutivos. Igual que en el dato anterior que nos diste, bueno, dependiendo el nivel de las ligas, pues es hasta cierto punto más fácil. Y el que tiene el récord es el Tafea FC de Vanuatu en Oceanía, que ha ganado 15 títulos seguidos, o ganó más bien 15 títulos seguidos del 94 al 2009. Ese sí que es un récord. Después le sigue el Skonto de Letonia, que obtuvo 14 ligas del 91 al 2004. Después el Lincoln Red Imps de Gibraltaría que logró también 14 del 2003 al 2016. Así que equipos que de la verdad han dejado su nombre en la historia. Pero ya pasando... Recordados hasta ahorita todavía. Sí, claro, ¿no? Esos equipos inolvidables. Pero ya pasando a las ligas más serias de más nivel, los que tienen la racha vigente en Europa es la Juventus en la Serie A, que acumula 9 títulos seguidos desde el 2012 hasta el 2020, que probablemente este año se rompa esa racha porque va en tercer lugar y está un poquito lejos del Inter, que es actualmente el líder, y el Milan, que es el segundo ahí escoltando al Inter. El Celtic en Escocia, que ya lo perdió porque Rangers fue el campeón de la Liga Escocesa este año, que también llevaba 9 años consecutivos siendo el campeón de Escocia. Y el Ludogorets en Bulgaria también con 9 títulos seguidos. Pollo, incluso, bueno, ya que mencionamos Escocia, por ahí tenías un dato muy interesante de que cuántos años en Escocia el Celtic y los Rangers se han repartido la liga, ¿no? Hace rato en la introducción mencionabas que hay ligas que son un verdadero duopolio. Mucho se habla de la Liga Española, que siempre la gana el Real Madrid o el Barcelona, pero realmente el verdadero duopolio del fútbol mundial está en Escocia, entre el Celtic y el Rangers. Sí, efectivamente, ¿no? En esto que decíamos que tanto Celtic como Rangers, que es el clásico aparte de Escocia, pues es que realmente no hay más equipos, ¿no? O sea, si nos vamos a las estadísticas, el Rangers con el título que acaba de conseguir tiene 55 títulos. Uh-huh. El Celtic tiene 51. Y de ahí el que le sigue es el Aberdeen con 4. Realmente es y estamos hablando que la liga escocesa a nivel profesional se juega desde 1891. Entonces, uh-huh, realmente tiene más de 100 años en donde solamente estos dos equipos se han repartido, porque además el Rangers de sus 55 títulos tiene 32 subcampeonatos, uh-huh, y el Celtic de sus 51 títulos tienen 31 subcampeonatos, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente pues sí, y el Celtic aprovechó, bien comentabas, esta racha, porque recordemos que el equipo de Glasgow Rangers tuvo una crisis económica que el equipo hasta desapareció, sí, sí. Uh-huh, y se volvió a formar en segunda división, ascendieron y ahora son campeones, ¿no? Entonces realmente pues es esos años en los que el Celtic realmente pues no tuvo competencia, sí, en su liga, aprovechando que Rangers no estaba en la misma división, pero pues sí, o sea, es realmente de llamar la atención, ¿no? Si aquí en México de repente nos sorprendemos por un bicampeonato de un equipo, sí, sí, o es tan difícil lo que seamos, ¿no? Por las condiciones de que se juega en México, o la competitividad, o la mediocridad, ya depende cada quien como lo quiera ver. Para mí, uh-huh, se me hace más competitivo que mediocre, que solamente en torneos cortos pues tenemos 2 equipos que han sido bicampeones. Sí, sí. Y estamos hablando de que son 2 torneos por año. O sea, realmente sí, la cantidad de torneos, como ya lo hemos platicado en algunas series, y que solamente 2 equipos hayan logrado el bicampeonato, pues nos deja ver esa parte, ¿no? Pero uh-huh, si ya nos vamos a las grandes ligas, pues sí, ahorita por ahí sobresalen estos equipos. Que por ahí había una iniciativa, ahorita que está muy de moda esta parte de que la Liga de Bélgica y la Liga Holandesa se quieren fusionar para hacer una sola liga. Durante muchos años la Premier quería que el Celtic y Rangers pertenecieran a la Premier League, ¿no? Así como hay equipos de Gales que juegan en la Liga Premier, uh-huh, querían que Rangers como Celtic pudieran ser parte de la liga. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran un poquito más de roce también, ¿no? Uh-huh. Pero los equipos se opusieron, 20 equipos se opusieron para que esto se pudiera dar, aunque no descartemos que en algún futuro puedan pertenecer ambos equipos a la Premier League, como decíamos, ¿no? Está el Swansea, está el Cardiff, que en algún momento han jugado en la Premier. Bueno, y pasemos con otros récords que tienes por ahí.
Sí, mira, precisamente eso que decías de las victorias consecutivas, pues es si ganar muchos partidos o no perder más bien muchos partidos es complicado, pues el enracharte en victorias también lo es, ¿no? Y si nos vamos a los números, aquí en México, hasta que seamos del Cruz Azul, el equipo que más victorias consecutivas tiene es el León, que obtuvo 12 en el Clausura 2019. Aquí el equipo dirigido por Nacho Ambriz ligó 12 partidos con victoria de forma consecutiva, y bueno, Cruz Azul ahorita está encaminado a ello, ¿no? Digo, es probable que no se ve tan difícil que lo pueda hacer, porque además están jugando bien, y a nivel ya de grandes ligas no está tan alejado de lo que pasa en México. Por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona obtuvieron en diferentes campeonatos 16 victorias en forma consecutiva, ¿no? Tanto el equipo de Guardiola, en este caso del Barcelona, como el equipo de Zidane fueron los equipos que obtuvieron esta racha de victorias en forma consecutiva, que decíamos, ¿no? Es bastante complicado. Así es, Pollo, ese es el récord en la Liga Española. En la Serie A de Italia, el equipo que ha logrado más victorias consecutivas fue el Inter de Milán de Roberto Mancini en la temporada 2006-2007 con 17 victorias, mientras que en la Premier, hace rato hablábamos del City, pues también el Manchester City de Pep Guardiola en el 2017-2018 ligó 18 victorias consecutivas en la Premier League, y en la Bundesliga otra vez el gran Pep Guardiola, o sea, lo veo 3 veces en este récord con 3 equipos diferentes en 3 ligas diferentes, y hay quienes todavía cuestionan su capacidad como técnico, pero bueno, en la Bundesliga cuando lo logre con el Osasuna hablamos. Pues que el Osasuna le pague, pues mira, con gusto nos vamos a trabajar a los Osasuna, Pep y todo su equipo técnico, que ahí estoy incluido. El Bayern Múnich de Pep Guardiola en la 2013-2014 consiguió 19 triunfos consecutivos en la Bundesliga. Estos son los equipos europeos que mayor número de victorias tienen en sus respectivas ligas en la historia, pero ¿te parece si pasamos al lado contrario? La racha o los récords en el mundo de los equipos que tienen más partidos sin poder ganar. Y otra vez nos vamos a ir a una liga, pues digamos, no de primer nivel, porque el Chernomorets Burgas, un conjunto búlgaro, acumuló 43 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Pero mira, acá en México estuvimos a nada de alcanzar ese récord, y no sé si se acuerdan del Veracruz, del famoso Veracruz de Fidel Curi, que llegó a 41 partidos sin ganar, se quedaron a 2. No, y curiosamente, ¿no? Ese equipo de Veracruz, en ese torneo, si bien, bueno, fueron, ya comentaste los partidos con derrota, pero terminó el torneo con 0 puntos, porque había empatado 3 partidos, pero por cuestión de pagos y todo, la liga les quitó los puntos que habían ganado, y terminaron con 0 unidades en aquel torneo, ¿no? Entonces, pues sí, fue una racha bastante grande de partidos sin ganar, y curiosamente le ganó al Puebla, que le ganó precisamente al equipo de Puebla, en donde cortó esa racha de partidos sin obtener la victoria. Ya sabemos lo que pasó después con ese equipo, ¿no? Que lo desafiliaron y ya se perdió. Así es, Pollo, pero sí, el Puebla fue el que impidió que el Veracruz hiciera historia, quedara ahí en los récords Guinness de los equipos del fútbol mundial. ¿Qué otro récord tienes por ahí, Pollo? Pues mira, también han habido equipos, si bien, pues obviamente durante un campeonato juegas en las principales ligas más de 38 partidos, ha habido equipos que han terminado la temporada perfecta, ¿no? Que si bien con el acumulado de esos campeonatos más el siguiente torneo o el torneo previo, no alcanzan los partidos que tuvo el Milán, que tenemos que es el récord de más partidos sin perder, pero han habido equipos que han estado cerca, ¿no? Y que el hecho de tener una temporada sin derrota, pues es también muy, muy complicado, ¿no? En este caso, dentro de las principales ligas, bueno, el equipo del Arsenal, ya lo comentabas, el equipo de Arsene Wenger en la 2003-2004 se llevó la Premier de forma invicta, que el equipo de Thierry Henry, de Robert Pires, de Ljungberg, el sueco, que era un equipo bastante fuerte, se llevó ese campeonato, ¿no? La propia Juventus, ya decías, en la 2011-2012 terminó de forma invicta y estuvieron a 10 partidos
de los 58 el Milán, porque tuvieron todavía en el siguiente torneo, perdieron la invicto hasta la fecha 10, entonces el acumulado más un partido que tenían del torneo previo a donde fueron campeones, les daba el acumulado, pero no alcanzaban esa racha del Milán, ¿no? De partidos sin perder, pero bueno, esa temporada se la llevaron de forma invicta. Ya decíamos el propio Milán que tiene este récord en la 91-92, quedó también campeón de forma invicta en su liga. El Celtic, ya que decías de los equipos escoceses, que por ahí pues tienen mucho récord por lo mismo, ¿no? Por la falta de competitividad en su propia liga. En la temporada 2016-2017 se llevaron la liga escocesa de forma invicta. Y un caso curioso, Checo, amigos, en la temporada 78-79, el equipo del Perugia de Italia quedó de forma invicta, terminó de forma invicta su campeonato, pero no le alcanzó para ser campeón, quedaron en segundo lugar, detrás del Milán, que hizo más puntos que ellos, pero aquí la cuestión es que el Perugia sí tuvo bastantes empates que no le permitió obtener más puntos y se quedaron con el segundo lugar de forma invicta, ¿no? Entonces algo curioso, ¿no? Un equipo que no perdió un solo partido durante su temporada, que no alcanzó a ser campeón de la liga. Sí, imagínate qué frustrante, ¿no? O sea, terminar invicto pero que no te dé. Y volvemos a con lo que empezamos un poco, ¿no? A veces estos récords pues no son más que estadísticas curiosas, divertidas, entretenidas, pero ya si nos vamos al plano futbolístico como tal o a los logros, a veces no representan nada, ¿no? Obviamente este equipo hubiera cambiado ese récord por ser campeón de la Serie A en aquel torneo. Vamos a pasar con el récord de el equipo que tiene el mayor número de títulos a nivel mundial. Y se trata, pues ni más ni menos, no debe ser tampoco tan difícil de adivinarlo, el Real Madrid. Y el Mazembe. No. Bueno, a lo mejor sí, en una de esas, ¿no? O sea, fíjate que sí llama la atención que pues, no sea el Rangers o el Celtic, con eso de que se llevan cada año, sino que es el Real Madrid, pero obviamente lo es porque, aparte de que también en España, pues es casi un duopolio entre el Barcelona y el Madrid, pero aparte pues el Madrid participa en la Champions y la gana muy seguido, participa en la Copa del Rey, obviamente ha participado en la Intercontinental, Mundial de Clubs, entonces si le agregas todos los torneos, pues bueno, el Celtic y el Rangers pues dominan Escocia, pero nada más, ¿no? En Champions sí en su historia han tenido por ahí buenas participaciones y torneos europeos. El Celtic ha sido campeón, sí. Sí, pero pues podemos hablar que de unos 20 años para acá, pues obviamente no son equipos que pinten en el panorama europeo. El Real Madrid tiene 99 títulos oficiales hasta el momento, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Esta temporada supera los 100. Puede ser, ¿eh? En Champions lo veo fuerte, la Liga lo veo más complicada y pues de la Copa ya quedó fuera, pero podría ser en la Champions, la Liga Española. Pero por ahí sí hacemos el trofeo Santiago Bernabéu contra el... No, estamos hablando... todos cuentan, Checo, todos cuentan. Estamos hablando de torneos oficiales, es lo que los que estamos contando en este momento. Pollo, ¿qué otro récord tienes por ahí? Y bueno, hablando también de rachas importantes o llamativas, pues obviamente son los partidos en donde hay más goles, ¿no? Al final de cuentas, sí. Pues, el objetivo de los partidos es meter la mayor cantidad de goles y poder ganar, pero de repente nos encontramos en la estadística que hay marcadores exagerados, ¿no? Uh-huh. En este caso, si nos vamos al fútbol a nivel selecciones, aquí hay dos casos muy, muy curiosos, ¿no? Que son de la misma confederación en momentos diferentes. El primero, rumbo a la eliminatoria al Mundial de Japón y Corea 2002, uh-huh. La selección de Australia derrotó 31-0 a su similar de Samoa. Entonces, es el récord de más goles, de la victoria más amplia en un partido avalado por la FIFA, ¿no? Decíamos, fue durante las eliminatorias a una Copa del Mundo. Y años más tarde, curiosamente, un torneo que se llevó a cabo como selectivo a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la misma Confederación de Oceanía. Uh-huh. Ahí el récord, al no ser un torneo avalado por el máximo organismo, sino por el Comité Olímpico, la selección de Vanuatu derrotó 46-0 a la selección de Micronesia, que ese es el récord a nivel selección de más goles en un solo partido, en este caso a nivel sub-23, ¿no? 46-0. 46-0. Y curiosamente esta selección de Micronesia, que bueno, pues es un microestado en Oceanía de varias islas, jugó 3 partidos en ese torneo. El primero fue contra la selección de Tahití, perdiendo 30-0. Después jugó contra la selección de Fiji, que fue el equipo que obtuvo el boleto para esa justa olímpica, al cual derrotaron 38-0. Y después el último partido de grupo, ya donde ya no tenía nada que perder. Donde ya echaron flojera.
nos echaron un poquito de flojera. Perdieron 46-0 contra Vanuatu, ¿no? Obviamente 0 goles a favor, 114 recibidos en 3 partidos. O sea, Pollo, tú y yo no fuimos malos futbolistas, simplemente nacimos en el país equivocado. Exacto, si hubiéramos estado en Micronesia, mira, debutamos con esa selección sin duda. Platicábamos que pues ni en el FIFA, ¿no? Ni jugando en el nivel más fácil te da chance de meter tantos goles. ¿Cómo? Sí, no. Al menos de que le pongas a jugar 45 minutos y está muy cañón esa cantidad de goles, ¿no? Decimos, es un gol casi cada 2 minutos, entonces pues realmente es bastante difícil de acercarse, ¿no? En el fútbol competitivo, digamos, obviamente Oceanía para mí es la confederación más floja o de más bajo nivel de todo el mundo, pero bueno, ya ese récord queda ahí, ¿no? Tanto el de fútbol, el rumbo a eliminatoria mundialista como a preolímpico. No, y si nos vamos a partidos de clubs, la mayor goleada en la historia, este dato es ridículo, pero es real. El AS Adema derrotó 149-0 al Zoo de El Mirne. Esto fue en la Champions League, aparte una Champions League de Madagascar. Y bueno, lo que pasa, obviamente, era lo que platicaba yo contigo. ¿Cómo logras 149 goles si los partidos duran 90 minutos? O sea, literal era así, que tiraban directo en el saque de media cancha a la portería y la dejaban pasar. Esta cantidad es así de exagerada porque fue una protesta del equipo, el Zoo de Ilmerne, por malas decisiones arbitrales. Y pues literal, o sea, renunciaron al juego y fue de, bueno, pues si no están arbitrando bien, pues adelante, ¿no? Y tanto se metían autogoles como dejaban que el otro equipo les hiciera gol, pero aún así es prácticamente 2 goles por minuto. ¿Cómo lo logras? O sea, simplemente sacar desde media cancha, pues te lleva 10 segundos, ¿no? O sea, literal me imagino que ellos mismos se la pasaban y tiraban a la portería y el portero se hacía a un lado, pero pues sí, algo, pues es más anécdota que otra cosa, ¿no? Y se me hace hasta increíble por la cantidad de goles que puedes lograr en 90 minutos. Sí, bien comentas, ¿no? Forma de protesta, pues ya los jugadores ya pues no les importaba obviamente recibir goles, incluso hubo muchos autogoles en ese partido. Yo creo que la mayoría, no tenemos imágenes de ese partido, no creo, pero pues ahí queda, ¿no? Digo, como una forma de protestar. Ahora sí que pues déjense venir, ¿no? Y ya si nos vamos, otra vez volvemos a las ligas serias. La mayor goleada en la Copa de Campeones de Europa, antes de que fuera la Champions League, fue en 1969 del Feyenoord de Holanda, que derrotó al KR Reykjavik, que es ahorita te digo desde dónde es este equipo, es de Islandia. De Islandia, exactamente, y lo derrotaron por 12-2. Y ya en lo que viene siendo, lo que conocemos como la Champions League, hace no mucho, en el 2016, el Borussia Dortmund goleó 8-4 a Legia, y esta no es la mayor goleada, pero es la mayor cantidad de goles que se ha registrado en un partido de Champions League. Sí, digo, porque también si nos vamos a aquella victoria del Bayern contra el Barcelona, que fueron 8-2, pues obviamente es mayor la goleada, pero sí, ese partido que mencionas, ¿no? Con la mayor cantidad de goles en un partido. Y si nos vamos a los mismos récords, Checo, aquí en México, bueno, tenemos 2, ¿no? Obviamente se podría catalogar el fútbol previo a los torneos cortos y después de los torneos cortos, ¿no? Sí. Previo durante el fútbol profesional, en aquel ya lejano 1946, el equipo del Veracruz, curiosamente que ha entrado en estos récords negativos, aquí tiene el récord positivo de más goles en un partido, al golear 14-0 a los debutantes de Monterrey durante su primera temporada. 14-0 le ganó el equipo del Puerto al equipo de Monterrey. Cuando decíamos, bueno, el de Veracruz era otra cosa, era un equipo serio y ostente ese récord, ¿no? Y otro lado de la moneda, si nos vamos a los torneos cortos, la mayor goleada la tiene el Pachuca, precisamente contra el Veracruz de Fidel Curry. 9-2 aquel partido jugado en Pachuca, cuando creo que, no sé si al medio tiempo, no mal recuerdo, pero creo que iban como 6-7-0 al medio tiempo, y se veía que iba a ser una catástrofe todavía mayor. Por ahí obviamente dejaron de pisar el acelerador y terminó con un 9-2 a favor de los Tuzos. Así es, estaba ya jurado como portero, que mira que si no ha estado jurado sí les meten
el doble porque, bueno, por eso también destaca tanto este joven portero, ¿no? Pues le llegaban de a tiro por viaje en los partidos, obviamente te da la oportunidad de lucir, de destacar un poquito más. Y otro dato también, Checo, de las mayores goleadas en las ligas importantes, si nos vamos al fútbol europeo, en España también en aquel lejano 1931, el Athletic de Bilbao derrotó 12-1 al Fútbol Club Barcelona. Conocemos que el Bilbao pues, era también previo a la Guerra Civil Española, que era de los equipos más potentes de la Liga Española, que después de la guerra muchos de sus jugadores fueron exiliados, se vinieron más bien exiliados a países de América Latina como México o Argentina, y se desintegró aquel gran equipo del Bilbao, pero fue capaz de meterle 12 goles al Barcelona. En la Premier hay el mismo marcador se ha repetido en 3 ocasiones. El primero en el 95, el Manchester United derrotó 9-0 al Ipswich Town. En el 2019 el Leicester derrotó al Southampton 9-0. Ah, sí, claro, sí. Y en este año 2021 también, precisamente el mismo Manchester United al mismo Southampton le volvió a meter 9-0, ¿no? Que son las goleadas a nivel serie Liga Premier. Y en Italia el Torino derrotó a la Alessandria 10-0. También con un marcador bastante contundente. Entonces, pues sí, si nos vamos a las grandes ligas, pues también hemos encontrado marcadores de doble dígito, ¿no? Mira, lo que me llama la atención sobre todo los números de la Premier League, es que son muy actuales, ¿no? El que diste ahorita del Barcelona o el del Veracruz al Monterrey, pues estamos hablando de otras épocas, de otros equipos, de otros momentos, pero los de la Premier, sí, el Leicester goleando al Southampton, pues tiene prácticamente el torneo pasado, ¿no? Entonces sí llama la atención que en estas épocas y sobre todo en una liga tan competitiva como la Premier se den este tipo de resultados. Y ya para terminar con estos datos, en todas las ligas europeas la mayor goleada que se ha dado a nivel clubs, a nivel campeonato local, fue precisamente o justamente en Austria, también aquel lejano 1941. El Austria Viena derrotó 21-0 al Linz, que muchísimos años después tuvo en sus filas a Hugo Sánchez, ¿no? Pero sí, claro, es la mayor victoria de las ligas europeas ya hace bastantes años. Muy bien, Pollo, ¿te parece si pasamos ya con algunos récords curiosos, pero ya en manera individual? Y me gustaría empezar con uno que, bueno, es muy familiar y es viejo amigo de este podcast. El jugador con mayor cantidad de clubs en la historia del fútbol profesional. ¿Te lo sabrás de pura casualidad, Pollo? Por ahí creo, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que debe ser el Loco Abreu, ¿no? Sí, el ganador, y sin lugar a dudas, Sebastián el Loco Abreu. También será el que mayor cantidad de equipos tenga en el fútbol mexicano, porque, bueno, aquí se cambia mucho de playera, quién sabe, pero 29 equipos ha jugado el Loco Abreu en 29 diferentes equipos, en los que están el Sporting, San Lorenzo, Deportivo, Gremio, los Tecos de México, el Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River, Beitar. No, o sea, 29 equipos, es de locos, ¿no? Y si no me equivoco, el Loco Abreu sigue jugando, o sea, es técnico jugador o algo así del... Era técnico jugador. Ajá. Y ahorita ya dejó de serlo y ya se fue ahorita como jugador. ¿Como jugador? Uh-huh. O sea, ¿sigue jugando? No, pues la verdad una carrera inigualable y por algo es el Loco Abreu. Pero había un dato por ahí del segundo lugar, ¿no, Pollo? Alguien que estuvo muy cercano de alcanzar este récord, y si bien no tiene la mayor cantidad de clubes, sí tiene un récord también muy particular. Y sí, precisamente vamos a hablar de un jugador que antes de Loco Abreu tenía el récord de más equipos en su carrera, con 25, y es el guardameta alemán Lutz van Neenstein. Bastante difícil su apellido ¿Qué pasó con tu alemán, mi Pollo? ¿No? Sí, no, está un poquito oxidado, ¿eh? Pero bueno, él tiene la peculiaridad de, bueno, si bien jugó en 25 equipos, uh-huh, es el único jugador en la historia del fútbol que ha jugado en las 6 confederaciones que componen a la FIFA, uh-huh, en los 5 continentes, ¿no? Él inició obviamente su carrera en Alemania, después jugó en Malasia para jugar en la Liga Asiática, jugó en Alemania para jugar en la UEFA, jugó
después en el Orlando Pirates de Sudáfrica para pertenecer también a la CAF. Después jugó en Singapur, jugó en Finlandia, jugó en Nueva Zelanda, en donde tuvo ya su paso por la Confederación de Oceanía. Después en CONCACAF jugó para el Calgary, los Mustangs de Calgary, de la Liga Profesional Canadiense en el 2004, a jugar ya en la CONCACAF. Y entre esos pasos también jugó en Noruega, jugó en Albania, jugó en Armenia, y le faltaba jugar en CONMEBOL, y en el año del 2008 fichó por el Atlético Aichinger, que es del fútbol brasileño, del campeonato del departamento de Catarina, o sea, fútbol bastante amateur, pero bueno, perteneciente a la Federación Brasileña, y obtuvo ese récord, ¿no? 6 confederaciones diferentes, divididas en 25 equipos a lo largo de su carrera. Oye, ¿y tú crees en este caso que, por ejemplo, ese dato del equipo que jugó en Brasil, o sea, él ya lo hacía por buscar el récord o...? Seguramente, ¿eh? ¿No? Sí está como muy... Porque precisamente le faltaba, porque jugó, ya decíamos, en Calgary, jugó en los Whitecaps de Vancouver, jugó en Nueva Zelanda, volvió después a África a jugar en Namibia. O sea, pues él realmente, y si vemos la lista de equipos, pues ningún equipo pues yo creo que ni de primera división, o salvo... Sí. De verdad, es que viendo la lista, son equipos bastante, salvo el Nottingham Forest, por ahí que estuvo en la Premier, pero después su lista de equipos es bastante intrascendente, pero pues tiene ese récord, ¿no? De poder jugar, y precisamente yo creo que en algún momento él se dio cuenta que le faltaba jugar en Sudamérica, y buscó la forma, ¿no? De colarse por ahí para tener ese récord, que al final de cuentas es el único jugador que tiene esa particularidad, ¿no? Así es, y pues ya quisiéramos haber jugado, aunque hubiera sido un torneo, en los Whitecaps de Vancouver, por decir algo, ¿no? Así que, pues tampoco uno es nadie para criticar a este. Sí. Y ya que estamos con los arqueros, Pollo, vamos a hablar también de un récord bastante particular, que es precisamente los porteros goleadores. El número 1, el que más goles en el fútbol profesional siendo portero anotado, es el brasileño Rogério Ceni, que anotó 131 goles en los 25 años que jugó en el Sao Paulo. Hay muchos delanteros que en su carrera no logran esa cantidad de goles, y recordemos que, bueno, anotó tantos goles porque era un excelente cobrador de penales y un excelente cobrador de tiros libres. Prácticamente era el cobrador oficial del Sao Paulo en estas dos instancias. Entonces, pues mira que anotar 131 goles siendo porteros sí es un verdadero récord. Y en la lista, en segundo lugar, está ni más ni menos que el gran José Luis Chilavert, el arquero polémico de Paraguay, que logró 59 goles a nivel de clubes y 8 más por la selección paraguaya. Muy parecido a lo que estamos hablando de Rogério Ceni. Lo logró porque también era un excelente cobrador de tiros libres y de penales, y bueno, se le daba la oportunidad en muchas ocasiones. Y en tercer lugar está un dato que para muchos es polémico, porque es el mexicano Jorge Campos, quien anotó 46 goles, pero hay quien le pone ahí un asterisco a este récord con Jorge Campos, porque sus goles los hizo como delantero, ¿no? Entonces hay quienes dicen, bueno, es que Rogério Ceni, Chilavert, René Higuita, Dimitar Ivanov, que también están en esta lista, sí anotaron goles, pero literal, siendo porteros, ¿no? Mientras que Jorge Campos, pues bueno, tuvo la particularidad de que él sí jugaba como delantero y por eso hizo también tantos goles. Pollo, ¿alguna vez platicamos de esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es válido este récord para Campos o no debería de contar porque pues lo hizo literal como delantero, no como portero? Realmente yo admiro mucho a Jorge Campos, pero sí, o sea, si hacemos la cuenta realmente de cuántos goles metió jugando como portero, o sea, con el uniforme de portero, de esos 46 goles, pues yo creo que, no sé, si metió más de 10, para mí es mucho, ¿eh? Porque por ahí de repente tiraba penales o algo, que fue como consiguió los goles, ¿no? Realmente jugando como portero fue como consiguió los goles. La mayoría fueron jugando en el campo. Y realmente, por ejemplo, tanto los casos que ya mencionaste, pues todos fueron jugando como porteros, ¿no? Ya sea tiro libre, ya sea en algún remate, ya sea en penal, pero metieron sus goles jugando en esa posición. Y Jorge Campos, pues realmente pues fue la mayor parte de sus goles, o esos goles jugando como atacante, ¿no? Pero no era
no era como precisamente, digamos, un plus. O sea, a lo que me refiero es Chilaver, Ceni y Higuita y los demás que mencionamos, los ponían a tirar tiros libres o penales porque eran muy buenos. Sí. En este caso, Campos era el hecho de que lo subieras o lo mandaras. Era un delantero, o sea, realmente era un jugador que jugaba de delantero. Entonces, pues tiene más valía también el hecho de ser delantero y de jugar las dos posiciones y hacerlo bien, ¿no? O sea, realmente vale eso muchísimo más, pero pues realmente, pues en un partido un delantero, ¿cuántas opciones tiene de gol? ¿Cuántas opciones tiene un portero de gol? Salvo, como comentábamos, o sea tiro libre o sea penal, realmente pues un portero va a ser difícil que pueda meter un gol, ¿no? Y un delantero pues va a tener más opciones, y realmente pues sí, los goles de Campos pues fueron jugando como delantero, salvo algunos contados que fueron con el uniforme de arquero, ¿no? Así es, recordemos que... Perdón, yo admiro mucho a Jorge Campos, pero pues sí, fue un gran delantero que después fue un gran portero. Sí, recordemos que por ejemplo en el Mundial de Estados Unidos 94, incluso la FIFA le prohibió a la selección mexicana que Campos pudiera jugar como delantero, ¿no? Porque era como darle ventaja a la selección mexicana, tener como un delantero extra. Recordemos que en los mundiales, pues sí, la FIFA tiene muy marcado que son 23 jugadores y se enumeran del 1 al 23 y nada más, ¿no? Y tres porteros y tienen que ser porteros, ¿no? Que sí se me hace medio polémico porque vuelvo a lo mismo, pues un plus, un extra de Campos era ese, o sea, a final de cuentas, pues en el fútbol destacas también por tus características, ¿no? O sea... No, y lo hacía muy bien de delantero, realmente era un delantero muy, muy habilidoso, muy rápido, y como lo vemos también tenía gol, ¿no? Incluso mucho se mencionaba, ¿no? Que incluso hasta Mejía Barón, de broma y en serio, obviamente ya bajo esa regla que tú comentas, él en alguna entrevista dijo que incluso hasta su primera opción para jugar de delantero en aquel partido contra Bulgaria no era Hugo Sánchez, sino era Jorge Campos, sacarlo de la portería y mandarlo arriba, ¿no? Que es algo que hacía mucho en México jugando con Pumas, jugaba un tiempo y durante el transcurso del partido incluso se cambiaba, se quitaba, ya traía abajo el uniforme de jugador de campo, se quitaba el uniforme y se iba de delantero, ¿no? Entonces, pero si bien dices, ¿no? Que la FIFA, creo que ya la quitaron esa regla, pero porque ya no hay jugadores de esa de esas características, ¿no? No, y recordemos, ya que lo mencionas a Mejía Barón, que cuando se va Adolfo Ríos de Pumas y Mejía Barón decide poner a Campos de portero, la directiva no estaba de acuerdo porque un torneo antes Jorge Campos había sido el jugador que más goles había anotado con Pumas, entonces era como de, ¿cómo vas a poner a tu goleador de portero? Pero bueno, el resto es historia. Pollo, por ahí tienes algún otro dato, otro récord interesante de jugadores. Sí, y ya para terminar aquí en México, un récord que lo hemos platicado muchas veces en aquella serie que hicimos de los equipos campeones de los torneos cortos, de quién habrá sido el mejor equipo campeón. Mencionamos muchas veces el dato de más goles en un torneo corto, ¿no? Que en este caso es de José Saturnino Cardoso, que metió en el Apertura 2002 29 goles. Sí, no. Que realmente para mí es un récord insuperable. Si nos vamos a la estadística, vemos que ha habido ha habido campeones goleadores con 11, 12 goles, 15 a lo mucho, pero estamos hablando aquí que son 29 en un torneo corto, ¿no? Entonces, realmente para mí es de esos récords que va a permanecer durante muchos años aquí en el fútbol mexicano. Sí, no, yo creo que ni Guiñac, ni el que me digas, ¿no? La verdad es que ese récord es impresionante y difícilmente se va a volver a dar en el fútbol mexicano. Pollo, vamos prácticamente cerrando este tema de los récords con un dato y un récord que estoy seguro que, bueno, nos va a dar, a ti y a mí nos va a dar, y a muchos de los que nos están escuchando, mucha esperanza, porque es el récord del jugador profesional que jugó con más edad. El inglés Neil McBain jugó su último partido como profesional cuando tenía 52 años y 4 meses. Así que mi pollo, todavía nos quedan por ahí unos 10-12 años para debutar. ¿Quién dice que no se puede si el buen Neil McBain jugó hasta sus 52 años y 4 meses? Sabemos que aquí en México, pues, no sé, podríamos decir que... Es que entra como el del partido con más goles, ¿no? O sea, es un récord que existe, pero que realmente tiene su trasfondo, ¿no? O sea, realmente... Sí, porque acá en México, Chava Reyes jugó un partido, o bueno, entró a un partido, alineó exactamente en un partido a sus 71 años con las Chivas, que podríamos decir que este es realmente el récord del jugador con más edad
verdad que ha participado en un partido de fútbol profesional, pero sabemos que fue precisamente eso, un homenaje que Jorge Vergara lo registró en un torneo como parte del plantel de las Chivas, que a veces incluso pues estaba ahí en la banca de las Chivas, aparecía registrado para que no le pase lo que le pasó al América, que anda metiendo gente a las bancas sin estar registrado y por eso le quitan puntos, alineaciones indebidas. Chava Reyes sí estaba registrado y de repente en un partido, para hacerle un homenaje, pues arrancó como titular, tocó el balón ahí en medio campo y bueno, obviamente era un homenaje, salió después de esa jugada. Oye, que de hecho decían, ¿no?, que ese partido lo tenía que haber amonestado porque inició el partido y tomó el balón con la mano. Exacto. Y debió haber sido amonestado. Sí. Pero pues ya. Se le perdonó, digamos. Se le perdonó, sí. La corrupción en el fútbol mexicano. Con las Chivas. Pero podríamos decir que, o sea, registrado como tal, ese es el récord, ¿no? El jugador con más edad que ha estado en un partido profesional, pero bueno, fue un homenaje, es algo significativo solamente para que ahí quede el dato. Pero Pollo, me acabas de decir que hay alguien que ya rompió el récord de McNeil. Bueno, no lo acaba de romper, pero hay un jugador que sigue en activo con más edad que el inglés McNeil. Así es, que comentabas, pues no podemos olvidarnos del famosísimo Kazuyoshi Miura, ¿no? El jugador japonés, que actualmente tiene 54 años de edad y pertenece todavía al equipo del Yokohama de la primera división de Japón, en donde ha tenido participación incluso en esta temporada, ¿no? Entonces a sus 54 años se mantiene. Él debutó en la ya lejana temporada 90-91 y se ha mantenido activo en diferentes equipos, en diferentes etapas, todavía jugando, ¿no? El famosísimo Miura, que para muchos que no lo sepan, es el verdadero o el origen o la inspiración para Oliver Atom, ¿no? Era aquella caricatura japonesa. Bueno, estaba inspirada mucho en Kazuyoshi Miura. Incluso él ha sido portada de muchas revistas porque tuvo un paso muy corto en Europa, sobre todo pues es un ídolo en Japón y se mantiene activo todavía a sus 54 años, más lo que se pueda acumular. Él dice que va a seguir jugando hasta que las piernas ya no le den. Realmente, bueno, ¿qué puede hacer a esa edad? Pues ya no mostrar ni velocidad ni todo, pero curiosamente si tú te pones a jugar FIFA, aparece Kazuyoshi Miura, lo puedes tener en tu equipo y alargarle su carrera unos años más. No, y pues si es Oliver Atom, pues con razón, ¿no? Va a jugar hasta los 60 años y Oliver Atom lograba romper redes, incrustar balones en el cemento. Ahora entiendo el por qué sigue activo. Muy buen dato, Pollo, muy buen dato y la verdad impresionante para que sea en la actualidad, ¿no? Porque sí, generalmente en el fútbol de antaño, en los años 50, 40, 60, pues duraban un poquito más los jugadores porque no era tan físico, pero actualmente que el fútbol es muy físico y juega en primera división, ¿no? Entonces, de admirar, la verdad. No, y decíamos que el caso de Miura es algo curioso precisamente por esta caricatura de los supercampeones, porque él inició obviamente en Japón, pero se fue a Brasil de muy chico. Incluso el Santos de Brasil lo firmó en sus fuerzas básicas y todo. Estuvo por ahí también en Palmeiras y después ya se fue a Japón, ¿no? Entonces prácticamente su vida se plasmó en esa caricatura, pero sigue en las canchas el buen Kazuyoshi Miura. Ahí está, pues algunos de los récords y de los datos que buscamos para todos ustedes, amigos del podcast de La Media Tijera. Sí, y perdón, Checo, también ahorita que estamos hablando de récords, vamos a ver si en unos años se puede lograr. No sé si viste las declaraciones que hizo Sergio Ramos esta semana. No, cuéntame. Él se veía jugando todavía el Mundial de México 2026 a sus 40 y tantos años, que incluso si tiene la posibilidad de jugar el próximo Mundial de Qatar, y ese Mundial pues sería el único jugador con 6 mundiales, ¿no? Y al nivel que tiene Sergio Ramos, sí. Las lesiones lo respetan y mantiene su forma física, pues quién nos dice que en unos años estemos hablando del récord de más participaciones en Copas del Mundo con 6, rompiendo el récord de 5 que actualmente poseen tanto Rafa Márquez, Lothar Matthäus y la Tota Carvajal, ¿no? Sí, la Tota, que por años fue el 5 copas, ¿no? El único jugador que lo había logrado. Después, bueno, como ya mencionas, lo logró Lothar Matthäus, ya lo
logró Rafa Márquez. Y lo puede lograr Messi, y lo puede lograr Cristiano Ronaldo, y lo puede lograr Andrés Guardado el próximo Mundial. O sea, sí son ese récord que se veía tan lejano, pues con el fútbol que decías que ya es un poquito más, que los jugadores se cuidan más. Sí. Pues vemos que es más factible que lo puedan obtener, ¿no? Incluso el propio Buffon estuvo en 5 mundiales, aunque solamente jugó en 4, pero bueno, participó estuvo en las nóminas en 5 Copas del Mundo, ¿no? No, y vemos actualmente a Zlatan con 41 años, siendo de los máximos goleadores en la Serie A. ¿Qué podemos hablar de Cristiano Ronaldo, que también ha dicho que él va a jugar, por lo menos se ve otros 5 o 10 años más jugando? Y lo que comentas, ¿no? Las dietas, los entrenadores profesionales. Pollo, hace algunos años nos llamaba la atención, por ejemplo, Ryan Giggs, que había jugado hasta los 41 años, pero ahora, como comentas, ¿no? Pues vemos a Zlatan, vemos a Cristiano, vemos al mismo Messi que va para allá, pues en perfectas condiciones físicas, ¿no? Incluso más fuertes que cuando eran jóvenes. Sergio Ramos, lo que comentas, pues está en un gran nivel, así que no dudo que lo logre. Y es curioso, ¿no? Como en lugar, a pesar de que el fútbol es más físico, en lugar de que las carreras de jugadores de estos niveles pues cada vez sean más cortas, pues vemos estos casos específicos que al contrario, no solo siguen jugando, sino siguen jugando en equipos importantes y al mejor nivel, porque muchos, como hemos comentado, pues por lograr estos récords o por seguir vigentes, pues son banca ya de equipos de segunda, tercera categoría, que de repente entran. Pero bueno, estos hombres que estamos mencionando, figuras de la Juve, del Inter, del Real, del Barcelona. Y eso de que decíamos de Sergio Ramos no se ve tan lejano, porque no. Sergio Ramos tiene 34 años, o sea, tampoco es tan grande. Estamos diciendo que el Mundial lo jugaría de 40 años, o sea, tampoco, o sea, el del 2026, o sea, tampoco nos estamos yendo tan lejos, ¿no? Entonces, es probable que Sergio Ramos pueda romper ese récord. Obviamente, si se mantiene y el próximo año juega el Mundial de Qatar y España califica para el Mundial del 2026, que pueda pertenecer o ser el único jugador en disputar 6 Copas del Mundo, ¿no? No, y si ya se lo puso como una meta, no dudo que lo logre, ¿no? Incluso, bueno, muchas veces en estos casos hasta las selecciones o las federaciones lo hacen, ¿no? Los apoyan. Recordemos que a la Tota, pues a su último Mundial, el 5º, no iba de titular y lo metieron para que lograra el récord del 5 copas, ¿no? Que a veces como homenaje o para que se queden con esa marca, pues también, si por ahí se da la posibilidad en algún partido facilito de la fase de grupos, pues le das chance de entrar. Pero lo que platicamos, pues vemos a Zlatan y a Cristiano, a Zlatan ya con 41, convocado otra vez a la selección sueca. No veo por qué Sergio Ramos no le pase. Pues muchas gracias, Pollo, muy buenos estos datos, y por ahí podríamos hacer una segunda parte, porque la verdad es que quedaron bastantes récords por ahí pendientes. Gracias, Checo, para mí siempre es un placer poder platicar contigo y con todos nuestros amigos de La Media Tijera, y nos vemos en la próxima edición. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia, y escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, Spreaker, Amazon Music y más. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.